Bien, pues Gracias. muy buenas noches, Sergio Ramírez, flamante Premio Cervantes. Buenas noches al comisionado de la Marca España y al director general de Industrias Culturales y del Libro. Y bienvenidos a todos, queridos amigos. Bueno, esta mañana Sergio ha cumplido el ritual de hacernos un depósito en la caja de las letras, que luego hablaremos de él. Estoy muy satisfecho de tenerle aquí. Hace más o menos un año, un poquito menos a lo mejor, presentamos aquí su última novela. Luis G. Ramírez fue el encargado de hacerlo. Y en aquel momento, pues, sonaba, digamos, tu candidatura, ¿no? Ahora, el lunes, vas a leer tu discurso en ese púlpito de Alcalá de Henares, la Universidad de Cisneros de Nebrija, y a ese discurso contestará pues, el rey. ¿Cómo te sientes, cómo se siente el Sergio Ramírez de 1963 accediendo a ese púlpito, como primer nicaragüense que accede a ese púlpito y primer centroamericano que accede a ese púlpito, que han ocupado muchos amigos tuyos? Pues muchas gracias, Juan Manuel, y muchas gracias a todos por estar aquí presentes esta tarde. Yo diría que hay una mezcla de emociones muy diversas que se juntan con memorias, con sensaciones. Es difícil imaginar que cuando yo publiqué mi primer libro de cuentos en 1963, como has dicho, por mi propia cuenta, una edición de 500 ejemplares. En Nicaragua nadie compraba un libro de un autor nacional, había que salir a venderle uno por su propia cuenta, llevarlo a las librerías. Tulita se encargaba, consignación, ¿no? Y Tulita se encargaba de eso. Sí. Y este largo camino recorrido lleno de vicisitudes, yo diría de caminos que se bifurcan, pero sin olvidar que el camino definitivo de mi vida era el de la literatura, pues llegar hasta aquí es algo, como te decía, que despierta sensaciones muy complejas. La primera es la de sentirme cohibido cuando yo... Ese púlpito impone, ¿verdad? Bueno, el púlpito y la lista de personas que han recibido el Premio Cervantes, empezando por nuestra gran sombra tutelar de Jorge Luis Borges, que de paso me puse a leer antes de preparar el discurso para subir al púlpito de Nebrija. Los discursos del Premio Cervantes me los leí todos, casi todos, ¿no? Y me encontré que el más breve de todos es el de Borges, me imagino porque él lo improvisó, dada su ceguera. Y bueno, esa emoción de compartir ese púlpito y este premio con los escritores en los que yo me formé y que tanto he admirado, narradores, poetas, otros tan cercanos a mí en lo personal como José Emilio Pacheco, cuya muerte tanto lamenté, fuimos muy íntimos amigos siempre. En fin, emociones. Ese camino ha sido un camino que has conocido en él el exilio, en Costa Rica, un país democrático de la zona, que luego hablaremos de él. Ese exilio pasó también por un tiempo fructífero con el programa DAD en Berlín Oriental, con pasos también... Occidental. Occidental, sí. Con salto también al oriental, que era complicado. Es un camino que ha sido de participación en una revolución larga y costosa, de llegar a ser vicepresidente del gobierno emanado de esa revolución, luego de disidencia y salida, se supone que definitiva, de la política, hecho acaecido hace ya más de 20 años, ¿no? Hablando de literatura, habrá tiempo de hablar de lo intrincados que han sido las relaciones política y literatura en América y especialmente en Nicaragua. Pero la literatura, en tu blog, la semana pasada, escribías en una entrada del 11 de abril, es decir, hace muy pocos días, una nota titulada Un paseo ameno en una mañana soleada, una nota realmente preciosa que empieza así.
Un libro es como una casa de muchas habitaciones, cada una con un decorado diferente, y uno puede asomarse primero desde fuera a través de las múltiples ventanas y así seducido entra a vivir en esas estancias cordiales y acogedoras porque siempre hallará abiertas sus puertas. Y como estamos en abril, el mes de Cervantes, quiero recordar al libro de los libros, el que más ventanas, puertas, pasadizos y corredores tiene, el Quijote. Yo no quiero destripar ese discurso, que debe seguir siendo un secreto bien guardado, pero va un poco por ahí el discurso. Esto podría ser el arranque de tu discurso, una mañana soleada en Alcalá de Henares. No, es una pieza diferente, pero claro, yo sé que es canónico hablar de Cervantes, ¿no? Pero yo no lo voy a hacer porque sea canónico, sino porque quiero darme el gusto de esa cátedra de hablar de Cervantes y el gusto por Cervantes, como yo fui abriendo puerta por puerta, ventana por ventana de esa casa hasta quedarme a vivir en ella, ¿no? Y yo me precio de poder abrir el Quijote por cualquier página y entonces adivinar rápidamente dónde estoy y hacia dónde va Don Quijote y de dónde viene. Es decir, he llegado a conocer este libro, no tanto como me decía una vez Almudena Grande, yo le veo los andamios al Quijote. No tanto como verle los andamios, ¿no? Es decir, de cómo está hecho, de qué argamasa está hecho, de qué vigas está este edificio, pero vivo dentro de esa casa, por lo menos, ¿no? Esa casa que está en el territorio de La Mancha, que hablaba tu gran amigo Carlos Fuentes, que nos acompaña hoy, su viuda, y que tú asististe además, ¿no? O sea, sí, hace 30 años. Estuviste en hace 30 años, sí. Yo vine a presentar aquí mi novela Castigo Divino, que fue publicada por la editorial Mondadori, que estaba recién instalada en la lengua española desde Madrid, la editorial Mondadori, y coincidió con la entrega del premio Cervantes a Carlos Fuentes, y yo recibí un gran espaldarazo. Carlos era muy generoso con los escritores más jóvenes, porque esa mañana en que le entregaban al Cervantes, en una página entera en el diario El País, apareció un escrito suyo sobre mi novela. Entonces eso obviamente a esa novela él le abrió muchas puertas. Luego recibirías además el premio que lleva su nombre. También luego se creó el premio Carlos Fuentes en México por parte de la Secretaría de Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de México, y lo recibió la primera vez Mario Vargas Llosa y la siguiente pues me tocó a mí. Luego Carlos Fuentes prologó este libro de conversaciones contigo también de Silvia Cherem. Sí, bueno, yo tuve una gran cercanía con él y ejercí sobre mí un gran magisterio en muchos sentidos, y quizás uno de ellos fue el del escritor que no se calla. Es decir, Fuentes era un escritor que ejercía esta doble función que a mí me gusta ejercer, que es la de escritor como tal y la de ciudadano que no se calla frente a los asuntos públicos. Esta tradición que seguramente viene de Voltaire, y de Víctor Hugo también, ¿no? De Hugo, que se ocupaba hasta de las ejecuciones, de los juicios mal llevados, y estas casi 30.000 cartas que dejó Voltaire sobre asuntos públicos. Esta preocupación por lo que está ocurriendo alrededor de uno, esto de no escribir con la persiana baja en la oscuridad, yo creo que en la oscuridad realmente no se puede escribir. Aparte de Cervantes, en tu obra encontramos referencias a tus lecturas españolas, por ejemplo, citas pensando en tu adolescencia, juventud, a Garcilaso, Espronceda, García Lorca, y luego pues también aparece en algún momento por algún rincón lecturas también muy generacionales, por ejemplo, de dos poetas tan distintos entre sí como Jorge Guillén y Miguel Hernández, ¿no? Miguel Hernández eres casi vecino ahora de él en La Caja. Sí. Tenemos allí un ejemplar depositado por el Ayuntamiento de Orihuela, su ciudad natal, de Pedrito Luna, su primer libro. Esas han sido un poco tus lecturas españolas, pero luego se han ido ampliando, evidentemente, las lecturas de escritores nuestros. Bueno,
Mis lecturas españolas vienen de lo que seguramente determinaba el programa de literatura en secundaria. Yo recibí 2 materias en la secundaria. Una se llamaba preceptiva literaria. Y en la preceptiva literaria recuerdo que uno tenía que aprender a contar sílabas en los versos. Y yo recuerdo que contaba las sílabas con los dedos, no, iba dando el golpe de cómo me sonaba en el ¿Versos tú has oído. escrito? ¿Has escrito versos y publicado versos? Pero no quiero que me los recuerden. No. Es que no se encuentran. No se encuentran, ¿eh? Sí, Así. están allí, pero entonces... Pero mucha gente ha subrayado la prosa, que tiene mucho de prosa poética. Claro, eso me parece que es indisoluble. Pero en este programa luego había una materia que se llamaba el año siguiente Historia de la Literatura. Y allí quien me enseñaba literatura era mi madre, que era la profesora de literatura en el colegio de secundaria donde yo estudié. Entonces yo aprendí los poetas del siglo de oro, pero también los del siglo XIX que ya poca gente apreciaba. Yo me aprendí poemas de Gabriel y Galán, por ejemplo, ¿no? Y todavía me lo sé de memoria, Los pastores de mi abuelo, ¿no? Y luego, por supuesto, Lorca, Miguel Hernández, Rafael Alberti. Y es de agradecer eso porque mi madre era muy buena profesora, no es porque sea mi madre, pero las poesías que yo recuerdo hoy todavía de memoria las aprendí entonces. Sí. Masatepe es donde naciste. Cerca de esa ciudad nacieron Sandino, el revolucionario, en Niquinojomo, y el dictador, el primero de los Somoza, Anastasio Somoza padre, en San Marcos, ¿no? Además, cerca está un volcán, ¿no? Que en tu literatura hay muchos volcanes, hay lagos, hay una naturaleza violenta y a la vez hermosísima, ¿no? Violenta por los volcanes o los terremotos y hermosísima por los lagos y sus islas, ¿no? Tú cuando evocas ese Masatepe hablas de la marimba, que suena, hablas de tu padre, que era el alcalde, y ese universo de tu infancia alimenta buena parte de tu obra narrativa. ¿Qué ha sido para ti esa ciudad natal y cuánto de ella has pasado a tu obra? Bueno, yo nací en un lugar que, vamos a ver, la laguna de Masaya es una laguna volcánica. Al lado está el volcán Santiago, que es un complejo más bien de volcanes. Hay como 5 cráteres en ese volcán. Y alrededor de la laguna y del volcán estaban establecidos unas poblaciones indígenas cuando llegaron los conquistadores que tenían nombres chorotegas, casi todas. Niquinomo, donde nació Sandino, Nandasmo, Nindirí, Masaya, que es la capital de la provincia, y estaba mi pueblo que ya no tenía un nombre chorotega, ya tenía un nombre náhuatl, que es Masatepe, que quiere decir Cerro de los Venados. Mazalt es venado y Tepetl es cerro en mexica o en náhuatl. Entonces era un territorio en donde había una gran población indígena, mestiza indígena, y mi pueblo tiene una topografía que va descendiendo hacia la laguna, y arriba del pueblo vivían los mestizos, los ladinos, digamos, y en la parte de abajo los indígenas, que es donde todavía se fabrican muebles, se fabrican hamacas, se fabrican... La hamaca tiene muchísima presencia en tu obra. Sí, siempre hay muchas reuniones con hamacas y mecedoras, ¿no? Son dos muebles sí, pero del trópico. Del trópico, sí. Entonces, ese es un pueblo pequeño. Cuando yo salí a estudiar a León, me fui del pueblo, tenía 4.000 habitantes. Entonces, es un pueblo donde se podía escuchar el silencio, y los domingos, como yo alguna vez he contado, me lo dices,
el sonido de las marimbas, que es pero no es la marimba que suena en Mazatepe es una marimba de arco, es una marimba de un solo teclado, una marimba muy primitiva que solo tiene notas hasta el do mayor. Entonces no es una marimba melódica, tocar una marimba es una cosa complicada porque el marimbero tiene que sacarle sonidos con un teclado melódico muy limitado. Es muy cristalina la música. Sí, porque hay marimbas mucho más complejas, pero la marimba es una herencia africana, indígena y africana, que se extendió por todo Centroamérica. México, sí, Costa Rica, ¿no? Chiapas, hasta Guanacaste, sí. La siguiente etapa, acabas de referirte a ella, es la ciudad de León, donde cursas tus estudios y donde el 23 de julio del 59, ¿no?, tiene lugar la tristemente célebre matanza de estudiantes, que es un momento crucial en el proceso de concienciación tuyo y de tu generación, ¿no? Claro, porque yo salí de un pueblo que era bucólico, digamos, incluso en el sentido político, ¿no? Vamos a ver, Somoza, como dices, había nacido en San Marcos, que es un pueblo que está a 4 kilómetros del mío. Sandino había nacido a 5 kilómetros es una concentración de en historia. Iquinomo. Es una concentración de historia, Sí, ¿no? pero en Mazatepe había nacido el general José María Moncada, que fue el presidente, llegó a ser presidente de Nicaragua a costa de entregar Fue el traidor, la ¿no? revolución liberal, y así es el traidor oficial de la historia de Nicaragua. Sí. Y su contradicción con Sandino es la que lleva a Sandino a tomar las armas en contra de la intervención de los Estados Unidos, porque Moncada firma la paz aceptando la intervención para poder ser presidente. Entonces Sandino es contra lo que se revela. O sea, que media historia de Nicaragua ha pasado en muy pocos territorios. Claro, pero en mi pueblo Moncada no era el traidor, Moncada era el prócer. Sí, sí, es decir, claro. porque este pueblo había dado un presidente de Nicaragua, ¿no? Y entonces el pueblo era muy liberal. Y mi familia, tanto por parte de mi abuelo materno como de mi abuelo paterno, eran muy liberales. Y liberal quiere decir que Somoza había heredado ese partido liberal que venía de la revolución de Zelaya, con el final del siglo XIX, pasaba por Moncada y luego quedó en manos de Somoza. Entonces, yo veía con toda naturalidad que Somoza era el jefe del Partido Liberal, era el presidente y por lo tanto iba a estar ahí siempre, ¿no? ¿Y el 23 de julio qué pasa? El 59? Claro, cuando yo me voy a León me encuentro que el mundo es de otro modo. A los 16 años yo descubro el mundo de verdad, no como es, porque en el 59 ha triunfado la Revolución Cubana. Eso es un dato muy importante. Entonces en Nicaragua la pregunta es si cayó Batista porque no va a caer Somoza, y comienza a haber una serie de movimientos armados. Unos llegan desde Costa Rica, desembarcos encabezados por Pedro Joaquín Chamorro, cardenal, que morirá asesinado muchos años después por la misma dictadura, por los herederos de Somoza. Otro grupo de izquierda apoyados por el Che Guevara, que entran por Honduras, y donde viene Carlos Fonseca Amador, que después sería el fundador del Frente Sandinista y que resulta herido en un pulmón y se da por muerto. Entonces, y había sido dirigente estudiantil. Entonces esto desata una serie de protestas en las calles, en las que yo ya estoy participando de una manera muy natural, hasta que el ejército de Somoza dispara por la espalda contra una manifestación en la que yo participo, y matan a 2 compañeros míos de banca, recién llegados a la Escuela de Derecho conmigo, a otros 2 estudiantes, y hieren a más de 60. Entonces esa fue la tarde que cambió mi vida para siempre. Y en ese momento también estás a punto de sacar tu primer relato, que se titula precisamente El estudiante, que va a formar parte de tu primer libro, Cuentos, ¿no? Claro, porque entonces en el año 60, que es el año siguiente, fundamos, con el apoyo del rector de la universidad, que era un humanista en todo sentido, el doctor Mariano Fiallo Gil, fundamos la revista Ventana, que era una revista mensual, donde el predicado de la revista era que entre cambio político y literatura no había ninguna
una distancia. Entonces, esta revista es una revista muy militante, pero muy literaria. Tú, como tu luego amigo Cortázar, que era una de tus lecturas ya, en ese momento Cortázar empezaba a formar parte ya de tus lecturas, leíste a Cortázar, leíste cuentistas como Chekhov, Horacio Quiroga, Ambroise Bierce, Faulkner, citas esos como algunos de tus Pero faros. no todavía Cortázar. Sí. Yo me encontré con Cortázar Rayuela ya, ¿no? en literatura. Literariamente yo me encontré con Cortázar en las vitrinas de las librerías de San José de Costa Rica, cuando yo, el mismo día que me caso con Tulita, nos vamos a vivir en Costa Rica. Y ahí ves Rayuela, ¿no? Creo, en una... Y allí me encuentro con Rayuela, me encuentro con Borges, los cuentos de Cortázar, me encuentro con Rulfo. Te encuentras con él, además, después, más tarde. En el año 67, en el año 76, sí. En esa época, vamos, has hablado, respecto de esa época, del estado de gracia que supone dedicarse a la literatura. Y dices que es una gracia hecha de muchos dolores. De alguna manera, parte de esos dolores son los dolores que te causa precisamente la situación política de tu país, ¿no? Pero, sin embargo, ya estás definiendo un territorio tuyo que es la literatura, ¿no? Sí, la verdad es que yo empiezo como cuentista y este primer libro que yo publico es un libro de cuentos. Has recogido todos tus cuentos en un volumen. Sí. Casi 500 páginas de cuentos. No, y hay otro más grande todavía porque le falta un libro, Flores Oscuras, acaba de ser publicado por Alfaguara en edición de bolsillo, el que está ya completo con todos mis cuentos a la fecha. Pero yo, vamos a ver, yo pensaba ser cuentista, yo a ver, la novela no estaba en mi perspectiva. Pero tu padre enseguida te dijo, ¿no? Sí, porque... Tienes que hacer una novela. Claro, porque mi padre me había enviado a estudiar Derecho a León y antes de llegar con el título profesional yo aparecí con el libro de cuentos muy temeroso de que él me fuera a decir, bueno, yo no te he mandado a hacerte escritor. Y sin embargo él lo que me dijo fue, ahora tienes que escribir una novela. Era una manera de decir, el que empieza las cosas tiene que terminar de hacerlas bien. Claro, yo entiendo que la novela y cuentos son dos formas literarias que una no es el escalón del otro, tiene su propio grado de dificultad, como se dice en atletismo, sus propias reglas, pero yo sí me había vuelto un cuentista. A los 18 años yo me sabía las reglas de hacer cuentos, porque la novela es una aventura distinta, pero en el cuento, si uno no se aprende las reglas, no va a ningún lado. Entonces yo leyendo a Chekhov por un lado, o a O. Henry, que fue para mí muy importante, porque O. Henry plantea el cuento como un teorema completo, tiene que tener una solución elegante, como se dice en matemática. Luego leía a Mark Twain, a Ambrose Bierce, a Poe, a Faulkner, sobre todo cuentistas norteamericanos, a Maupassant. Y ahí me formé yo en el arte de escribir cuentos, hasta que ya en Costa Rica, en el año 65, yo comencé a seguir este consejo de mi padre y comencé a escribir esta primera novela que se llama Tiempo de Fulgor, que por supuesto es una novela que tiene mucha resonancia de Juan Rulfo, porque la lectura para mí de Pedro Páramo fue verdaderamente deslumbrante. Finalmente llegas a Managua, desde donde ya ibas desde León, ¿no? Muchos fines de semana. Allí tu primer mentor literario es un oficinista en un banco, ¿no? Juan Aburto. Sí, sí. Que te coloca lecturas, ¿no? También todas estas lecturas de que te estoy hablando estaban en una vitrina que era su biblioteca. Él vivía en un barrio muy humilde. Una vitrina, o sea, un mueble cerrado con cristal. Sí, y ahí estaban todos estos libros. Y yo me llevaba 2 o 3 libros cada fin de semana y me los leía, se los devolvía. Y él fue un verdadero maestro en este sentido de decirme lo que yo debería... ¿Y era autor de cuentos él? Sí, está cumpliendo ahora 100 años de haber nacido y estamos publicando, prologado por mí, el volumen de sus cuentos completos, un excelente cuentista, sí. Hablando de Managua, ¿no? Como ciudad, Carlos Fuentes, en el prólogo del libro de conversaciones que te decía, habla del carácter inacabado de la ciudad, que ha sido parcialmente destruida por lo menos 2 terremotos, varios, ¿no?
Y Cortázar, en un poema que sirve de prólogo a Estás en Nicaragua, tu libro en el cual está tan presente Cortázar, se refiere a la capital de tu país como ciudad de pie entre ruinas, bella en sus baldíos, pobre como las armas combatientes, viva como la sangre de sus hijos. Yo todo esto, estas declaraciones como de amor, pero a la vez un amor un poco difícil, digamos, hacia esa ciudad, yo no la conozco, yo solamente he estado en San José de Costa Rica, de Centroamérica, pero me recuerdan un poco aquello del colombiano Luis Carlos López, que en su soneto más célebre decía que amaba a Cartagena de Indias, su ciudad natal, con ese cariño que uno le tiene a sus zapatos viejos, ¿no? Decía Luis Carlos López. ¿Tú cómo amas tú a Managua? Bueno, yo he vivido en Managua desde el año 1979, cuando triunfó la revolución. Estuve un año clandestino en la ciudad, viviendo de otra manera, antes del derrocamiento de la dictadura. Pero en el 79 sí ya mi familia que vive en Costa Rica nos trasladamos a vivir en Managua. Y es la ciudad donde yo he vivido desde entonces. Es la ciudad más extraña del mundo, ¿no? Porque cuando el avión va a aterrizar sobre Managua, que es lo que comienza a contar Cortázar en ese poema, el paisaje de Managua es maravilloso desde el aire. Está a la orilla del lago de Managua, está rodeado de lagunas volcánicas, de colinas, algo así como Río de Janeiro, ¿no? Wow. Eso son palabras mayores. Pero apenas uno aterriza se da cuenta que es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, porque el lago, que es una verdadera maravilla, fue convertido en una cloaca de los años 30. Es decir, que vierte las aguas, ¿no? Todas las aguas negras, servidas, y las aguas negras iban a dar siempre al lago ¿Y eso se ha arreglado de Managua. ¿Se ha arreglado? Se ha medio arreglado con el apoyo de la cooperación alemana, que invirtieron más de 60 millones de dólares en comenzar a limpiar el lago, pero yo creo que esa es una tarea que va a tomar muchísimo tiempo. Luego, una ciudad que fue destruida en 1931 por un terremoto, que ya era fea, me imagino, y luego la reconstruyeron más fea todavía, y fue vuelta a destruir por otro terremoto 72, en el 72, ¿no? nadie escarmentó, hicieron otra cosa peor. Managua es una impostura, ¿no? Porque en primer lugar es un gran campamento rural de inmigrantes campesinos que viven en los barrios como si vivieran en el campo, ¿no? Con sus gallinas, con sus árboles frutales. Y hay una parte de la ciudad que es la que se llama la famosa carretera Masaya, que atraviesa la ciudad y sale de la ciudad de Masaya, que es donde se ha instalado lo que podríamos llamar la globalización norteamericana, ¿no? Las tiendas, los supermercados, los bancos, centros los comerciales, hoteles, los malls. Pero es una cosa curiosa porque en Managua no hay ningún perfil arquitectónico propio. Tú entras a un mall y ese mall es exacto a otro que esté en Tegucigalpa o exacto a otro que esté en Guatemala. Los planos de los hoteles han sido reproducidos en todas partes. Entonces hay una homogeneidad que aterroriza, ¿no? Es decir, la ciudad perdió cualquier perfil propio que pudiera tener, pero además esta señora que gobierna Nicaragua hoy día le ha agregado el esperpento de unos árboles metálicos de todos colores, pues, árboles de la vida, porque protegen contra el mal de ojo. Entonces, estos árboles es lo más espantoso que se puede, árboles pintados de morado, de rosa mexicano, de azul ciclamen. Entonces, yo comienzo precisamente mi última novela, Ya nadie llora por mí, haciendo una descripción de Managua en base a estos árboles, que son árboles de fierro. Nacido en el 42, eres mucho más joven que los escritores del boom, pero los has tratado a casi todos realmente, porque hablábamos de Carlos Fuentes, que pertinentemente, pues el libro de conversaciones contigo dice que es una especie de autobiografía hablada. Trataste a Julio Cortázar, que ya hemos mencionado, que Rayuela, tú en diversos puntos de tu obra hablas incluso, por ejemplo, de la lectura de Rayuela por parte de guerrilleros, ¿no? De repente aparece en algún campamento, en algún lugar, pues el libro, ¿no? Que una guerrillera en concreto que estaba leyendo, lo tenía entre sus enseres cuando
cuando la asesinan, ¿no? Y luego, pues, vamos, Cortázar, que además uno de sus libros tardíos es Nicaragua tan violentamente dulce, que es la época en la cual está mucho en Nicaragua, precisamente de tu mano y de la mano del gobierno sandinista. Aurora Bernardes te regaló a su muerte su pipa. Fuiste amigo de Gabriel García Márquez y esa amistad incluso llegó más allá de ese tiempo de la coincidencia política, es decir, a pesar de que ya no había coincidencia, siguió manteniendo esa amistad. Fuiste amigo de Álvaro Mutis, que divertidamente se calificaba a sí mismo como el único monárquico sandinista. Sí. Eres amigo de Mario Vargas Llosa, también otro autor que te influyó mucho en tus inicios, sobre todo La ciudad y los perros, y que hace pocas semanas escribía un gran elogio de Adiós muchachos, tus memorias de los años de la Revolución. Y también trataste, como ya lo hemos dicho, a Rulfo. ¿Estás de acuerdo con aquellos que te catalogan como miembro de la generación de los herederos o de los de justo después del boom, digamos? O sea, ¿cuál es al final el balance de todas esas amistades? Sí, yo creo que eso es correcto, porque yo soy contemporáneo de Alfredo de Bryce Echenique, soy contemporáneo de Antonio Escármeta, que es amigo tuyo también, sí. De Manuel Puig, como decimos en América Latina. Bueno, esta es la generación. Claro, igual que el boom, que nunca firmó un manifiesto y lo que hubo una coincidencia de amistad y luego de mercado entre ellos, tampoco entre estos escritores que te estoy mencionando, podría mencionar a muchos otros más de México, etcétera. No hubo ninguna, simplemente es una coincidencia generacional, pero muy cercana al boom y tan cerca del boom como para querer matar a nuestros padres, ¿no? Y después yo, fuera de la afinidad de lo que yo aprendí de cada uno de ellos, porque una de las ventajas que tienen los escritores del boom es que no se parecían entre ellos, eran muy diversos. Nada tiene que ver Rayuela con 100 años de soledad, o con La ciudad y los perros, o con La muerte de Artemio Cruz. Son los libros, digamos, emblemáticos de esta generación. Entonces uno podía aprender cosas distintas de cada uno de ellos, pero sobre todo que ellos estaban rompiendo un muro, porque salvo por el gran ejemplo de Rulfo, la literatura latinoamericana estaba represada dentro de lo regional, lo vernáculo, la novela de denuncia social, a pesar de los experimentos de Asturias y de Carpentier, que fueron muy importantes, que crearon esto que después se llegó a llamar el realismo mágico, pero que primero se llamó lo real maravilloso, ¿no? Entonces fue una enseñanza muy en mis narices, ¿no? De aprender de ellos distintas cosas, pero además, en el caso de Rayuela, además del valor literario que tuvo, fue un libro clave en mi generación, la generación de los 60, porque Rayuela era un libro que enseñaba a romper esquemas, pero no a reconstruirlos. Era una novela un poco ácrata en ese sentido, ¿no? Entonces coincidía con lo que fue la generación de los 60, esta ansiedad por buscar un mundo nuevo sin saber de qué se trataba, y Rayuela era la Biblia de mi generación. ¿Y has compartido el amor de la generación del boom y de Cortázar en concreto, o de Carpentier, o de Vargas Llosa, o de Paz por París? Porque París sale también en tu obra, entre otras cosas porque también fue una ciudad dariana, ¿no? ¿Pero has compartido ese amor por París o has estado más alejado? Lo que pasa es que yo nunca viví en París. No, eso lo sé. A mí me tocó un destino muy extraño, ¿no? Porque generación tras generación, desde los modernistas en adelante, todos los escritores latinoamericanos hacían su pasantía en París. Querían vivir en París, y encontramos todos estos relatos de los que vivían en las buhardías, que para ir al baño tenían que bajar 5 pisos. Esto lo cuenta muy bien Bryce Echenique. Y bueno, todos pasaron por esa experiencia. Mi experiencia fue al revés, fue alemana. Sí. Porque es lo que me tocó en suerte, ¿no?
cuando yo decidí que verdaderamente quería ser escritor y renuncié al cargo que tenía en Costa Rica, Fue en Berlín, pues, ¿no? lo Sí. que me ofrecieron fue una beca en Berlín que yo acepté de inmediato. Entonces tuve una experiencia distinta, una experiencia berlinesa muy aleccionadora, porque es el momento en que Berlín estaba dividido por el muro. Yo viví en Berlín Occidental, que quería hacer una vitrina para demostrar que este mundo era mejor que el otro, y los otros hacían lo posible por demostrar que ese mundo también era mejor. Y atravesar el muro era una gran hazaña, pero yo iba porque, claro, Berlín, uno vivía una experiencia doble, porque había ópera muy buena en Berlín Oriental, también en Berlín Occidental. Las orquestas sinfónicas en los dos lados eran muy buenas. El Teatro de Brecht Si uno también, quería ¿no? ver el Teatro Bolshoi, iba a Berlín Oriental. Si quería ver Brecht, el ¿no? Teatro También. Negro checo, iba a Berlín Oriental. Estaba el Teatro de Brecht, a Erich Maria Brandauer. Yo lo vi actuar en el Teatro de Brecht en Berlín Occidental, en Berlín Oriental, sí, sí. Oriental. Entonces era una experiencia muy enriquecedora. Y ver el mundo dividido entonces en estos dos grandes bloques, el oriental, el occidental, el choque político, social, cultural que había allí, bueno, eso fue una gran experiencia. De los escritores de una generación anterior, quizás con el que has tenido más diferencias ha sido con Octavio Paz, ¿no? Sobre todo en claves políticas en los inicios, pero lo has seguido leyendo y admirando, ¿no? A distancia. Sí, a mí me parece un poeta admirable. Lo que pasa es que quizá en aquellos tiempos era muy difícil la relación con Paz, porque él era muy crítico de la revolución sandinista, sí. Pero pues hoy yo creo que estaría de acuerdo con él en muchas de las cosas que decía, ¿no? Pero bueno, las cosas sucedieron así, ¿no? Pero eso no quita nada que la admiración que yo tenía por su poesía, ¿no? A partir de Castigo Divino, novela basada en sucesos reales, ¿no? Te has metido, has hecho unas incursiones en el campo de la literatura negra, ¿no? Lo que llamamos la policíaca. De hecho, en España has estado frecuentemente en la Semana Negra de Gijón. La novela que presentábamos aquí y la que era su anterior dentro del ciclo son novelas negras con ese inspector de nombre inolvidable, ¿no? Dolores Morales. Sí. O sea, es un nombre de personaje muy apropiado. ¿Qué te ha tentado en el mundo de la novela negra? Bueno, es una manera de acercarme a la realidad contemporánea de Nicaragua, sin meter yo la mano con el riesgo de que me la prense la trampa política. Porque escribir sobre la realidad contemporánea es lo que Nicaragua es hoy día, ¿no? Pero si mi intermediador es un inspector de policía pobre, un exguerrillero que ha perdido una pierna, que va por el mundo con una prótesis, que ahora tiene en Managua hasta antes de que lo expulsaran del país en esta novela, tenía una agencia de investigaciones que averiguaba adulterios, y hasta que un millonario le encarga en esta novela un caso trascendental que es el que va a cambiar su vida. Pues describir esta realidad y los árboles de la vida de que he hablado, de fierro pintado de colores, y lo que es la Managua de Dios, yo me siento más cómodo haciéndolo a través de esta visión policíaca del inspector Morales que metiéndome yo directamente y contaminar la novela de criterios políticos y todo lo que esto pueda traer consigo. Entonces, por lo tanto, la novela negra no es para mí nada más que una herramienta, como podría escoger otra. Es decir, cuando uno va a escribir una novela, elige la herramienta. Es decir, el instrumento que le va a servir para construir ese mundo. Y en el caso de la novela negra, pues yo tengo por medio al inspector Dolores Morales, que no es un nombre que yo haya inventado. En Nicaragua hay muchísimos Dolores Morales. Rubén Darío es un personaje clave en el imaginario de cualquier nicaragüense, pero en el tuyo especialmente, ¿no? Has escrito A la mesa con Rubén Darío, está presentísimo en Margarita está linda la mar, desde el título mismo. Es una novela en la cual es el hilo conductor, donde hay los dos tiempos, el tiempo del asesinato de Somoza, el tiempo de la vuelta triunfal a su tierra
de Rubén Darío desde el continente europeo. Y además, encima, para más Inri está ese personaje, una de las hijas del sabio de Baile, Luis de Baile, que la carta que has depositado aquí, ya se puede decir, pues como lo has dicho esta mañana, es una carta de Darío a de Baile haciendo que interceda respecto al consulado de París, pero es que esa Margarita, su hermana, sería la esposa del primer Somoza, ¿no? Entonces, esa novela es un fascinante fresco histórico, ¿no? Te ha permitido reflexionar a partir de ese hilo conductor sobre todo un siglo de Nicaragua prácticamente. Bueno, lo que pasa es que uno nace en Nicaragua mamando esta leche dariana, ¿no? Sí. Yo cuando tenía 12 años participaba en concursos de declamación. En Nicaragua había un concurso de declamación cada año exclusivo de poesía de Rubén Darío. Entonces un año yo gané la eliminatoria de mi colegio, gané la eliminatoria del municipio, gané la eliminatoria de la provincia y luego fui a concursar al Salón Azul famoso que da en el Palacio Nacional con los ganadores de las otras provincias y bueno, yo me sabía muchísimas poesías de Rubén Darío, pero yo fui a recitar allí la salutación del optimista, que comienza diciendo sangre de Hispania fecunda, espíritu fraterno, luminosas almas, salve, etc. Pero eso de ínclitas razas ubérrimas yo no entendía nada, porque Darío era pura música. Y después yo con el tiempo me di cuenta que ínclito y ubérrimo, ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda, ubérrimo y fecundo es lo mismo. Pero él lo usaba como sonoridad, ¿no? Sí, sí. Piezas sonoras, porque si uno recuerda a Darío es por la música, era un maestro de música en la poesía. Entonces, claro, para mí Darío estaba no solo en las poesías que yo declamaba, sino en los billetes de banco. El billete de banco donde Rubén Darío estaba con esa famosa pose de la mano en la sien, digo aquí en la quijada, estaba en el billete de 500 córdobas. En el de 1000 estaba, por supuesto, Somoza, ¿no? Pero estaba en la tapa de los cuadernos escolares. Entonces, para mí siempre hubo una ambición de saber quién era este personaje, quién era Darío, y me metí muchos años de mi vida a averiguarlo y los episodios de su vida. Y hay uno que me provocó a escribir Margarita está linda la mar, que es esta imagen donde el sabio de Baile que le consigue el consulado en 1903, según la carta que he depositado hoy, se lo consigue en 1904 y Rubén Darío se lo pide en 1903 el consulado de Nicaragua en París. Cuando Darío regresa a morir en Nicaragua en 1916, a de Baile, que es graduado en la Sorbona, le dicen el sabio de Baile, nada menos, es el médico más prominente del país, se le ocurre que plantearle a la viuda, que se llama Rosario Murillo, es un nombre que nos persigue, que él quiere examinar, cuando Darío muera, quiere examinar el cerebro, porque él quiere determinar si este cerebro pesa más que el de Víctor Hugo. Y entonces la viuda lo autoriza, y efectivamente cuando Darío muere le treparán el cráneo, le saca el cerebro y él lo pone en una urna y se lo lleva a su laboratorio, porque en el camino lo interrumpe un hermano de Rosario Murillo que ha decidido vender este cerebro en algún museo. Y se pelean el cerebro a bastonazo y se van a la calle y el cerebro cae en el pavimento, se quiebra la urna, se derrama el líquido en que el cerebro, lo levantan, el cerebro
del suelo, llega la policía, es la policía gringa, norteamericana, porque el país está ocupado. Rubén Darío tiene la triste suerte de morir en un país ocupado por fuerzas extranjeras. Se lo llevan al cuartel de los marinos, el cerebro. Este episodio a mí me hubiera encantado inventarlo como novelista. El realismo mágico está ya ahí. Sí, pero eso está... La realidad es mágica, ¿no? Yo lo que hice fue una transcripción de la realidad, sí. La otra figura tutelar de la modernidad nicaragüense es Sandino y es la otra carta que has depositado aquí. ¿Cómo funciona ese binomio Rubén-Sandino? Bueno, ¿cómo ha funcionado en mi vida, no? En tu Yo vida, por en tu eso vida, decía en tu vida. en las palabras que leí hoy de que Exacto. ellos me dieron un país entre los dos, porque muy pocos países de América Latina, o yo creo que es el único, que se puede apreciar de venir de un poeta. En el siglo XIX los países lo forjan libertadores a caballo, ¿no? Libertadores como Bolívar, que atravesaba centenares de kilómetros a caballo, iba del Perú a Bolivia, a Venezuela, a Colombia. Ese es el otro gran Quijote, ¿no? Que quería ser un país donde no se podía, por todas estas disensiones internas que terminaron matándolo. Y sin embargo en Nicaragua venimos de un poeta a pie, que nunca se subió a un caballo, y luego aparece Sandino. Pero aparece Sandino no como un militar, porque él llega a ser general porque mandaba tropas, pero él era un ciudadano común y corriente que él se sube no al caballo, sino a una mula para liberar al país de una intervención extranjera. Entonces, esta es la síntesis para mí de la historia del país, por eso yo... Estamos muy honrados de que la síntesis esté aquí, Sí. depositada hasta dentro de bastantes años. Bueno, cuando cumpla 80 años yo, que espero que sea pronto, ¿no? A los lectores de poesía moderna, Nicaragua nos parece ese país de Rubén un país asombroso poéticamente, ¿no? Ha habido los poetas de vanguardia, de la generación del suplemento Vanguardia, Pablo Antonio Cuadra, Coronel Sí. Urtecho, que lo has tratado mucho. Sí, porque es un país que, ese otro fenómeno interesante, un país tan pequeño, tan pobre, tan marginal, que apenas cuando muere Rubén Darío ya están los poetas nuevos, que son Salomón de la Selva, que este caudillo liberal, el general Zelaya, lo manda a Estados Unidos. Y está en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Lo manda a hacerse ingeniero, pero él se hace poeta. Y entonces él es de los fundadores de la revista Poetry de Chicago, es amante de Edna St. Vincent Millay. Hay un poema muy bello de ella dedicado a Salomón de la Selva. Es un poeta absolutamente bilingüe. Hay un libro suyo que se llama Tropical Town and Other Poems, y el otro gran libro suyo, El Soldado Desconocido, de la que es su experiencia en la Primera Guerra Mundial, se fue publicado en México por primera vez con una tapa de un dibujo de Diego Rivera. Roja y negra preciosa. Sí. Y este ya es un poeta de vanguardia, ya no es el modernismo tradicional en el cual se queda estancado muchos años América Latina, hasta la aparición de Vallejo, ¿no? Y luego está un cura extraordinario, el padre Palé, que es otro poeta de vanguardia. Sacerdote que creía vivir en Brujas, ¿no? Eso es maravilloso. En Brujas de Flandes. Sí, pero que estaba como, vamos, yo creo que había estudiado allá o algo así, ¿no? Él había estudiado sacerdocio pero estaba en Bélgica. viviendo ese mundo. Otro gran poeta, Alfonso Cortés, otro gran poeta que terminó loco. Hay un padre español también, Ángel Martínez Baigorri, ¿no? Después, pero que ese es el maestro de la generación de vanguardia, sí. que era profesor del colegio jesuita, del colegio Y luego, Centroamérica. cardenal, ha habido mucha poesía religiosa, ¿no? Claro, pero entonces viene la generación de Coronel Urtecho, Pablo Antonio Cuadra, Joaquín Paso, después la generación de Carlos Martínez Rivas y Ernesto Cardenal. Que tú eres su legatario, ¿no? Confioso. Bueno, Carlos era muy difícil ser legatario de él, pero cuando yo empiezo a escribir poesía, y
yo estoy muy familiarizado con la poesía de T.S. Eliot, de Ezra Pound, que es algo muy extraño en Centroamérica, ¿no? Vía Cardenal, Vía Cardenal, vía Coronel Urtecho, que los han traducido. Entonces la poesía de Nicaragua es moderna porque está enlazada a la poesía norteamericana. Rápido tránsito al ritmo de Norteamérica, que es un libro editado en Madrid, maravilloso, de Coronel Urtecho. Es un libro de prosa olvidado, pero Precioso, extraordinario. precioso, sí. Pero esta poesía siempre es muy contemporánea y se va volviendo cada vez más una poesía más conversacional, narrativa, que es de donde viene a resultar la poesía de Ernesto Cardenal. ¿Y sigue habiendo cantera poética en Nicaragua? Sí, pero ahora el relevo es de mujeres. Bueno, estaba Yoconda Belli, ¿no? Vidaluz Meneses, Yoconda Belli, Daisy Zamora, Anaíse Gómez. Hoy estaba recibiendo los primeros libros de la antología de las poesías completas de Anaíse Gómez, que pues, va a publicar Pretextos en Valencia. Ella acaba de morir y acaba de salir otra antología en Visor de Daisy Zamora. Eso es, y ya no digamos Yoconda Belli, ¿no? En el arranque de la Revolución Sandinista se dudó para la cartera de Cultura, en un momento dado, entre dos poetas, ¿no? Pablo Antonio Cuadra, que había tenido una etapa española y todo, y Cardenal, como bien sabido, finalmente fue Cardenal, ¿no? Pocos países probablemente haya en el ámbito hispánico donde literatura y política han estado tan mezclados, ¿no?, como Nicaragua. ¿Por qué razón sería eso, tú piensas? Porque yo creo que Nicaragua es el país que tiene más poetas por kilómetro cuadrado en el continente, entonces era obvio que al momento de triunfar la revolución había una gran cantidad de escritores que entró en el caudal de la revolución, entre ellos Ernesto Cardenal. La inmensa mayoría de los escritores, de los poetas, de los pintores, nuestro más grande pintor Armando Morales, todos ellos estaban del lado de la revolución. En Adiós, muchachos, es muy importante este libro, que es el testimonio precisamente de tu compromiso, ¿no?, con la lucha contra Somoza primero, con el establecimiento del régimen sandinista después. Llama la atención y como algo muy notable el hecho de que tú consideras, y precisamente fue de allí tu salida finalmente, primero de ese gobierno y luego de la política, pero que había que saber perder las elecciones, lo dices en un momento determinado, las que se perdieron en el 90, y que era importante que la revolución respetara la voluntad democrática de la mayoría y que, por lo tanto, la herencia que tú, digamos, de alguna manera consideras muy, muy estimable de ese final es descubrir la idea de democracia, o sea, como fundamental, y por otra parte la idea de reconciliación nacional, que tú planteas la idea de reconciliación nacional después, cuando el desarme de la contra, como reconciliación nacional, que es un concepto que a los españoles nos recuerda a la reconciliación nacional, que aquí fue una de las aportaciones, digamos, concretamente del Partido Comunista, en los años del final del franquismo y la transición. Se produjo, te quería preguntar, vamos, no quería, esta es una conversación literaria principalmente, pero te quería preguntar si se produjo finalmente esa reconciliación y cómo están las cosas, en tu opinión, hoy en ese terreno. Mira, Carlos Fuentes hizo una visita a Nicaragua en el momento que se estaba negociando ya la paz con la contra, era muy difícil la negociación, y Carlos llegó en compañía de William Styron. Creo que se estaba terminando de firmar Gringo Viejo en Sonora, y yo recuerdo una conversación con Fuentes enfrentado a los criterios de Tomás Borges, que era muy ortodoxo, este marxismo ya para entonces para mí anticuado, y entonces Tomás Borges le decía, es que nosotros nunca vamos a perder las elecciones. ¿Y por qué no?, le decía Fuentes. Si unas elecciones libres se pueden perder. Ah, no, pero es que entonces quiere decir que la revolución no ha servido de nada. Pero ¿por qué no? Si ustedes llegaran a perder las elecciones, es que tendría que ganar la derecha, y aquí la derecha no va a ganar nunca. Pero ¿por qué no va a ganar la derecha?, decía Fuentes. Si la democracia es que una vez gobierne la izquierda y otra vez gobierne la derecha. Esa elección yo nunca la olvidé.
porque realmente lo que vino después, cuando perdimos las elecciones, fue un gobierno que nuestro concepto era de derecha. Era el gobierno de doña Violeta Chamorro, sí. pero era un gobierno que le enseñó al país a andar con los pies de la reconciliación nacional, que fue muy importante, porque los contras no se querían desarmar, entregarle las armas a los sandinistas, pero se los entregaron a doña Violeta. Y eso permitió que viniera después un gobierno nefasto, como fue el gobierno de Arnoldo Alemán, que es un gobierno corrupto, pero bueno, fue fruto de la voluntad popular. Y después vino un gobierno, un hombre muy honrado, muy conservador, que no pudo hacer nada porque le ataron las manos don Enrique Bolaño, y después regresó Daniel Ortega, también fruto de la democracia en el 2006. Es decir, cambiaron las reglas electorales, pero él ganó legítimamente. Y entonces, eso es lo que yo pensaba que el país debía ser, ¿no? Un país que tuviera la posibilidad de elegir libremente. Esa posibilidad hoy, desgraciadamente, la volvimos a perder. Hoy vivís hoy en una casa de Managua contigua a la que tuviste cuando eras vicepresidente, ¿no? Sí. Era la casa, me impresiona el dato de que en la casa donde vivís hoy era de tus escoltas y que estos eran, entre unos y otros y los distintos turnos, eran 90. ¿Cómo hace un escritor para vivir rodeado de 90 escoltas? Hay que preguntarle a mi mujer más bien, ¿no? Bueno, es que eran varios turnos de escolta, pero aunque fuera, aunque se dividía por tres turnos, pero 30 siempre había por ahí, ¿no? Pero eso incluía a los choferes, a los choferes, los que me acompañaban, los que se quedaban cuidando la carrera, era un ejército que yo tenía al lado, ¿no? Eran tiempos de guerra, no olvides. Una vez mi casa fue atacada por un comando de la Contra en Managua, que en el año 82 recién comenzaba la guerra. Eran tiempos muy complicados. Y claro, uno de los cambios que uno nota es que cuando yo salí del gobierno, yo me sentía libre de alguna manera y extraño de otra manera, ¿no? Porque dejar el poder es una cosa que hay gente que nunca se acostumbra. Y por eso insiste siempre en volver, y ese es uno de los grandes males de América Latina, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que yo vine a Madrid, después de haber perdido las elecciones, yo recuerdo que era la primera vez en mucho tiempo que yo me fui al mostrador del hotel Miguel Ángel a que me cambiaran dólares por pesetas. Y yo me vi con un montón de pesetas en la mano que no sabía cuánto valían, porque yo no tocaba dinero nunca. Yo tenía quien me cargaba el cartapacio, quien me daba dinero para los gastos. Yo siempre tenía un coche que tenía la puerta abierta. Yo ni siquiera abría la puerta del coche. Entonces, ese día me vi en Madrid tomando un taxi. Y eso para mí era una novedad. Y recuerdo que fuimos por la Plaza Mayor a tomar unas copas y llegaron unos tunantes y yo les di una propina y Hortensia Campanella, que era mi agente literaria honorífica aquí en Madrid, me dice, ¿pero te has dado cuenta cuánto le diste de propina? Yo le di un montón de dinero porque yo no conocía realmente el valor del dinero. Entonces, pero yo me acostumbré rápido a eso, ¿no? A hacer la vida de civil normal, que yo siempre habría querido hacer, ¿no? Una última referencia a Adiós muchachos. Leo un fragmento que es, a mi modo de ver, un poema, creo que te lo comentaban. Con esa misión, Violeta Chamorro y yo viajamos a Managua. Es el momento en el cual llegáis a la Managua que va a ser la del triunfo de la Revolución, ¿no? Vais, me parece que de León a Managua en una avioneta. Viajamos a Managua la misma tarde a bordo de una avioneta piloteada por Modesto Rojas, quien había hecho muchos de los vuelos de abastecimiento nocturno desde San José. La atmósfera iba cambiando de tonalidades a la caída del sol, del violeta al azafrán, hasta desleírse en esa claridad opalina que Rubén Darío llamaba luz de lámpara de aposento. El Momotombo se alzaba sobre las aguas grises del lago, mientras las luces de Managua comenzaban a encenderse en la distancia brumosa y hacia el sur se borraban los contrafuertes de la sierra. También aquello era irreal. Tú estás en el momento cumbre, digamos, de la revolución, pero sin embargo escribes
lo recuerdas como casi un poema, esto es casi un poema, ¿no? Estoy reconociendo mi país, ¿no? Sí, sí, Es sí. un país distinto, porque era un país que yo no creía todavía que existiera. Y yo cuento en el libro la historia de este viaje porque los miembros de la Junta de Gobierno fuimos desde San José de Costa Rica a León la noche del 17 de julio en una avioneta, un par de avionetas, Has tomado muchas en un avionetas, vuelo de medianoche, muchas avionetas en tu vida. para aterrizar en una pista de aterrizaje que solo servía para aviones que fumigaban algodón. Entonces, con candiles de querosín alumbraron los lados de la pista como la pista de aterrizaje nocturna que no era, ¿no? Y allí aterrizamos, llegamos a León, que era la capital de la revolución en ese momento, porque todavía la Guardia de Somoza estaba en Managua. Entonces, dentro de los acuerdos de paz se había acordado que el cardenal Obando iba a recibir la banda presidencial del vicepresidente de Somoza, se le iba a entregar a la Junta de Gobierno porque los gringos, el embajador Bowler, recuerdo, insistía en que se cumpliera esa formalidad, pero como Urcullo, este vicepresidente de Somoza, insistió en quedarse allí, vino una gran debacle, tuvo que huir a Guatemala y no había quien entregara la banda. Entonces, pero Bowler existía en la ceremonia, entonces decidimos que doña Violeta y yo viajaríamos a Managua a hablar con él y por eso hicimos este viaje de León a Managua y luego regresamos de Managua a León para que toda la Junta entrara junta a Managua el día 20 de julio. Vamos a ir terminando. Has citado antes a un gran pintor y amigo tuyo, Armando Morales, nos acompaña su viuda hoy aquí, y también has sido amigo de Mata, de Julio Leparc, de Tomaselo, Julio Silva, amigos todos estos últimos argentinos de Cortázar en París, ¿no? Tu mujer, Tulita, es autora de bellos cuadros de pájaros y de caballos, no son pájaros mecánicos ni caballos mecánicos, sino que son caballos y pájaros de verdad. La pintura y en concreto las artes plásticas en general han tenido importancia en tu vida, ¿no? Te han acompañado. Sí, claro, claro. Tenemos en casa una colección de pinturas muy importante que todo es fruto de la amistad, porque es regalo de nuestros amigos. Tenemos espléndidos cuadros de Armando Morales, de Roberto Mata, de Julio Leparc, de muchos otros pintores nicaragüenses y claro, Tulita es la que lleva la parte de la pintura en la casa porque es pintora de tiempo completo, así como yo soy escritor de tiempo completo. El cine es una pasión tuya que además te influye en tu propia literatura. Te viene el cine un poco heredado de un tío tuyo, ¿no? Que proyectaba... Sí, mi tío Ángel Mercado se llamaba. Que te ha inspirado páginas. Y él era dueño del único cine que había en Mazatepe y yo a los 12 años yo era el operador oficial del cine. Porque... Cinema Paradiso, ¿no? Cinema Paradiso, un poco algo así, ¿no? Sí, algo muy parecido porque el maquinista, el operador o el proyeccionista, digamos, era muy borracho y un día mi tío terminó corriéndolo y llegó donde mi padre a decirle que yo iba a ser el siguiente operador oficial de la caseta porque yo vivía metido en la caseta. Mi padre se aterrorizó porque me vio que yo me quedaba para siempre maquinista de cine y tuvieron una discusión y al final llegaron a un acuerdo muy extraño para mí, es que yo ocuparía el puesto pero sin cobrar un centavo. y entonces me hice dueño de ese reino, que para mí era un verdadero reino porque ese era un cine al aire libre, te puedes imaginar. Era al aire libre. Claro, sí, pero había sido un corral de vacas y la caseta era como un palomar. La gente, el palco estaba en el corredor porque era una casa colonial y la luneta era al aire libre, era la luz de la luna la función que yo proyectaba. Y entonces en ese tiempo las películas
que llegaban a Mazatepe no eran tan nuevas, entonces se quemaban. En ese tiempo las películas se quemaban. Se Como quemaban, el incendio se quemaban claro, sin querer, vamos. Sí. Por eso se provoca el incendio de Cinema Paradiso, ¿no? Entonces, cuando la película se quemaba, es como que le cayera una gota de lava al centro del cuadro, ¿no? Entonces había que correr y bajar el rollo del proyector, llevarlo a la mesa de banadora, cortar, pegar con acetato, devolverlo rápidamente y echar a andar el motor en menos de un minuto, porque si no botaban a pedradas la caseta, la gente que estaba insurreccionada abajo, ¿no? Y yo aprendí una cosa muy importante, que es que había una ventanilla en la caseta para el proyeccionista, porque uno tenía que estar asomado a vigilar la corrección de la producción, que no se desenmarcara el cuadro, que el sonido no se distorsionara. Y yo veía la misma escena de la película muchas veces. Entonces yo me fijé una manera de ver que es cinematográfica. Y eso ha influido muchísimo en lo que yo he escrito. En tu prosa, sí. ¿Y la música? Hemos hablado de marimba un poco, pero has escuchado mucha más música que marimba. Bueno, mi abuelo era músico. Todos mis tíos eran músicos, excepto de los hermanos de los hijos de mi abuelo, todos fueron músicos excepto mi padre. Porque mi abuelo repartió entre sus hijos los instrumentos. Uno tocaba el clarinete, otro tocaba el violín, la viola, el saxofón. Y a mi padre le encargaron el contrabajo y él se negó, porque era el instrumento más pesado de cargar, ¿no? Entonces abrió una tienda y yo viví entre ensayos musicales. ¿Y ahora qué música escuchas más? Yo escucho de todo, ¿no? Escucho salsa, escucho al cigala, escucho a música clásica. Cuando escribo, escucho música de cámara, la música menos estridente que yo pueda encontrar. Escucho mucho Schubert y Brahms. Por último, yo creo que, lo dije, contigo entra en la nómina cervantina Nicaragua y entra Centroamérica. Tú has insistido muchísimo en la idea de Centroamérica. Es una zona del mundo que ha tenido sueños de integración. Tú has publicado una antología del cuento contemporáneo centroamericano. En tu revista en línea Carátula hay una presencia de muchos escritores de esa zona. Has montado un festival que se celebra en Nicaragua, Centroamérica Cuenta, que ya lleva unos cuantos años, 6 años ya. Esa realidad que tú empezaste a vivir en Costa Rica, cuando te ocupabas del Consejo Universitario Centroamericano, cuando dirigías la editorial universitaria, que, en fin, la Universidad de Costa Rica es una universidad muy buena, es un país democrático. Yo lo conozco, igual no conozco Nicaragua, pero Costa Rica sí he estado y tiene figuras muy atractivas. Joaquín García Monge, que tenía aquel repertorio americano, ¿no?, que circulaban tanto las ideas, o Max Jiménez. Te has inspirado en la legendaria Yolanda Oreamuno, ¿no?, para tu novela La fugitiva, ¿no? Y también te has interesado en el vecino Salvador por Salarrué, has editado sus obras completas, y luego en Guatemala, Asturias, Cardozo de Aragón, Sinan, Rogelio Sinan. Hay por ahí una fotografía de Sinan, ya en sus años, ya muy mayor, que también le editaste allá en Costa Rica, ¿no? ¿Cómo es esa realidad cultural de esa zona tan apasionante, tan complicada, pero que al final hay una visión, sobre todo por tu parte, hay una visión integradora de todo ese... Bueno, a mí me sirvió muchísimo que cuando yo me fui a vivir a Costa Rica... Balcanes y volcanes, tú tienes... Sí. El año que me gradué yo fui a vivir a Costa Rica y me quedé ahí por 14 años. Nunca pensé que me iba a quedar tanto. Y como yo empecé como jefe de Relaciones Públicas de esta entidad universitaria centroamericana, me tocaba viajar constantemente por todos los países y así me fui haciendo yo una idea de Centroamérica, primero a través de sus escritores, luego conociendo el paisaje, conociendo la gente, y me di cuenta de que existía esta región del mundo que todo el mundo negaba. Es decir, porque no, Balcanes, yo escribí Balcanes y ensayo volcanes, que se llama Balcanes y Volcanes,
porque somos países volcánicos, pero totalmente balcanizados además, ¿no? Es decir, cuando se proclama la independencia de Centroamérica en 1821, de una manera muy extraña porque el primer presidente de Centroamérica es el último capitán general don Gabino Gainza, y los próceres que se reúnen y firman el acta de independencia en la ciudad de Guatemala el 15 de septiembre de 1821, el acta literalmente dice: es necesario proceder a proclamar la independencia antes de que lo haga el mismo pueblo. Entonces esto te revela lo que va a ser la historia de Centroamérica en el futuro. Es decir, antes de que el pueblo lo haga, lo hacemos nosotros, la oligarquía. Y entonces esa oligarquía jamás se puso de acuerdo, y el general Morazán, que es el que quiere unir a las 5 provincias, se pasa en guerra de 1821 hasta 1837, tratando de sofocar incendios en cada país centroamericano. Esta es la balcanización de Centroamérica, que sigue vigente en lo político, pero no en lo cultural. Es decir, en lo cultural somos una sola nación. Es decir, Asturias es un escritor centroamericano, Darío es un escritor centroamericano, o por lo menos así lo quiero ver yo, ¿no? De que tenemos esta identidad cultural, pero que de todas maneras es necesario cultivarla. Pues muchísimas gracias por haberte sometido a este, espero que no demasiado pesado para ti, no, interrogatorio. Y no, agradecerte muchísimo todo lo que nos has comentado, donde se ve además tu enorme calidad como escritor, como persona, y tu enorme humor también, que es algo que también es muy cervantino. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Gracias.